Dicen que la higuera no es Israel. Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera. Dicen algunos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se refería a Israel cuando pronunció las parábolas de la higuera estéril, y que entonces la enseñanza de que en 1948 que fue restaurada a su tierra la nación de Israel no es el cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 32 al 34. No creen que el Señor Jesucristo en ese momento, cuando hablaba de las señales del fin de los tiempos, haya comparado a Israel con la higuera otra vez. En Jeremías capítulo 24 se habla de los higos buenos y de los higos malos, y es esta una clara comparación que hizo Jehová nuestro Dios de su pueblo Israel con la higuera. Los frutos de la higuera son los higos. En mi país, Colombia, a los higos se les dice brevas. Dice en Jeremías 24:5: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Cuando este acontecimiento pasó, fue por el pecado y desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, el Señor permitió que cayeran en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, quienes no creen que el Salvador Jesucristo compara a Israel con la higuera, no tienen en cuenta sus parábolas. Y esta que está en Lucas 13 del 6 al 9, la cual dice que durante 3 años, que fue lo que duró el ministerio del Salvador Jesucristo, estuvo yendo a buscar fruto de la higuera y no lo halló, y mandó cortarla. Y el viñador le pidió que esperara, que él la abonaría, que después, si no daba fruto, la cortara. Le pidió más tiempo. Esa parábola se refería a Israel, porque por 3 años el Señor Jesucristo fue a ellos, les predicó, le rechazaron y conspiraron para matarlo. A pesar de todas las señales y prodigios que hizo, de todos los milagros, no quisieron creer en él como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ellos, Israel, no dieron fruto, solo tenían hojas en sus ramas, como todo árbol las tiene, pero fruto no tenían. La higuera dará su fruto durante el tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel, o tiempo de la angustia de Jacob, que pronto viene para el mundo. Son los últimos 7 años de este 6º milenio en el que estamos viviendo. Muchos israelíes se convertirán y creerán por fin en el Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor en ese tiempo de 7 años de tribulación. Entonces ahí la higuera dará su fruto. Se convertirán al Señor Jesucristo con la predicación del Evangelio que habrá en esos años de tribulación por los 144,000 judíos, Apocalipsis 7, por los 2 testigos, Apocalipsis 11, y por un ángel, Apocalipsis 14 del 6 al 7. Y los conversos son los que irán al desierto a refugiarse por 1260 días, es decir, por 3 años y medio, que es la gran tribulación. Los 7 años de tribulación, los 3 primeros años y medio son de supuesta paz. Los últimos 3 años y medio ya son la gran tribulación porque empeoran las cosas y va a ser terrible. Entonces estos conversos israelíes son los que irán a ese desierto a refugiarse por 3 años y medio. Apocalipsis 12:6. Durante la persecución que hará contra ellos el cuerno pequeño, asirio o anticristo, cuando se les voltee a la mitad de su gobierno de 7 años, es decir, cuando saque las uñas y muestre realmente quién es. Él profanará el 3er templo judío, que es el que él mismo dará la orden de que se construya. Y allá en ese templo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Querrá que todos lo adoren como si fuera él Dios.
y empezará a perseguir a los israelitas, a los judeocristianos, a los que tienen testimonio de Jesucristo y que no lo quieren alabar y que tampoco se quieren dejar marcar. Ahora, 1 o 2 días antes de que los soldados romanos tomaran preso al Salvador, él maldijo la higuera estéril, porque quiso comer su fruto y no lo halló. Mateo 21, 18 al 22. Pero ¿creen que simplemente quiso maldecir ese árbol solo porque no tenía frutos? Jesús sabía claramente que no era tiempo de higos. Marcos 11, del 12 al 14. Hay sin duda una enseñanza en el fondo de esa acción, y es que esa maldición iba en realidad para Israel, su pueblo, porque definitivamente lo rechazaron y no creyeron en él. Y debido a esa maldición, su templo en el año 70 después de Jesucristo fue destruido, y ellos todos fueron dispersados por todo el mundo, y anduvieron siendo rechazados por la gente. Recordemos lo que pasó con Hitler y su persecución y toda esa cantidad de judíos que él eliminó. Entonces ellos, los israelíes, después de tanto sufrir por tantos años, regresaron a su tierra otra vez y en el año 1948 se declararon nación. Y aún así se lo pasan en guerras todo el tiempo, por causa de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jesucristo maldijo a la higuera. Jesús ya sabía que su fin en la cruz estaba cerca, en ese momento cuando maldijo la higuera. Sus esfuerzos por ayudar a salvar a su pueblo Israel por 3 años que duró su ministerio fueron perdidos. Por eso mandó a Pablo a predicar a los gentiles, es decir, al resto del mundo. El Señor Jesús de Nazaret volvió su rostro entonces solo a su iglesia, a quienes creían en Él y se arrepentían. Y cuando nos saque a su iglesia de aquí en el arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51-54, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Jesucristo volverá su rostro nuevamente a su pueblo Israel. Eso pasará hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, y se cumple el tiempo de los gentiles justo cuando la iglesia es arrebatada. Mateo 23, 37 al 39, Lucas 21, 24. La semana 70 o tiempo de tribulación o tiempo de la angustia de Jacob es para los israelíes. Jacob es Israel. Se habla de la semana 70 de Daniel en Daniel 9:27. Ahí se habla también del pacto que confirma el anticristo, cuerno pequeño o asirio, con muchos y con Israel. Un pacto de paz de 7 años que él viola a la mitad de su gobierno. Pero bueno, suponiendo que Israel no es la higuera a la que el Señor Jesús se refería en las parábolas de Lucas 13, del 6 al 9, de Mateo 21, 18 al 22 y 24 del 32 al 34, y que entonces no tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado desde que se declararon nación en 1948 hasta hoy día, 2023, que han pasado 75 años. Ni tenemos en cuenta el tiempo que dura una generación en edad, según lo dijo Moisés en el Salmo 90, verso 10, y que eso nos marca el tiempo profético de Dios, por lo cual sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas de ocurrir, porque han pasado 75 años hasta hoy día. Faltarían solo 5 para que se cumplan los 80 años robustos de los que habla Moisés en el Salmo 90, verso 10. Entonces, supongamos que Israel no es la higuera. Pero entonces, miremos los eventos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, para que sepamos que definitivamente somos nosotros, los santos de hoy, o somos los cristianos o creyentes de hoy, la última generación que no padecerá la muerte, sino que seremos transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos a las nubes,
para encontrarnos con el Salvador Jesucristo en cualquier momento. Y participaremos de las bodas del Cordero y compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Mientras acá en la tierra quienes no participarán del arrebatamiento vivirán el tiempo de juicio y castigo de Dios o la semana 70 de Daniel de 7 años que viene para el mundo corrompido. Sigamos mirando la geopolítica y comparemos lo que pasa con las profecías bíblicas. La Biblia en Apocalipsis 13 describe cómo terminará este sexto milenio en el que estamos, con un sistema económico mundial nuevo de sumo control y dominio, en el que la gente es marcada para que pueda comprar y vender. La tecnología ayudará al cuerno pequeño, asirio o anticristo, para poder controlar a la humanidad. Y ya sus antecesores codiciosos, avaros, transhumanistas y anticristianos, quienes le preparan el camino, la están usando para en cierta manera también controlar y privar de sus derechos y libertades a las personas. Quieren un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Y en esa misma Agenda 20.30 están trabajando todos los países del mundo. Y lo que vemos que está pasando nos confirma que el verano definitivamente está cerca, es decir, está cerca el arrebatamiento, está cerca de empezar el tiempo de la tribulación y está cerca de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga por segunda vez e inicie el periodo mesiánico milenial. El calentamiento global son en realidad los juicios de Dios que ya empezaron en este tiempo de principio de dolores en el que estamos, Mateo 24:8, y que se intensificarán en el tiempo de la tribulación, cuando Dios nos saque de este mundo en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Vemos que la tierra no para de temblar como ebrio también, así como está escrito que pasaría en Isaías 24:18 al 20 y en Mateo 24:7. Esas catástrofes naturales y pestes que ocurren también nos anuncian que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de venir. La Biblia no especifica por causa de qué o quién pasarían ciertas cosas. Así que ya sea que pasen por naturaleza o porque son causadas intencionalmente por el hombre, están pasando, cumpliéndose así la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús en Mateo 24:35. Y con esas leyes tricolor retrogresistas y pecaminosas que han impuesto en los países y que usted ya conoce, con las cuales han falseado el derecho, traspasado las leyes y quebrantado el pacto sempiterno, Isaías 24:4, los transgresores llegan al colmo, como se profetiza en Daniel 8:23 al 25. Y aparecerá entonces ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que causará grandes ruinas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos de esos años de tribulación, perseguirá y vencerá. Es el anticristo, cuerno pequeño o asirio que está por aparecer al mundo, quien será un castigo para todos los impíos. Isaías 10, versos 5 al 12, Isaías 14, verso 25. Por lo tanto, no cabe duda que estamos ya en la recta final, que el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo verdaderamente está a las puertas de ocurrir, que ya estamos en el tiempo profético y apocalíptico predicho en las Santas Escrituras, y que nuestra redención está cerca. Aleluya. En cualquier momento los muertos en Cristo resucitarán primero, y los santos que estemos vivos seremos transformados de estos cuerpos mortales a cuerpos inmortales y perfectos como el de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3 del 20 al 21. Y desapareceremos de los ojos de quienes se queden. Seremos arrebatados a las nubes. Aleluya. Para encontrarnos con nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo, el bendito y alabado Hijo de Dios. Gloria sea a su santo nombre por siempre jamás. Es tiempo de arrepentimiento, de pedir perdón, de restituir si podemos hacerlo, para que Dios nos perdone y sane la tierra.
Dice su palabra que si nos humillamos y pedimos perdón y oramos invocando su nombre y dejamos nuestros malos caminos y nos convertimos a Él, nos perdonará y sanará la tierra. 2 Crónicas 7:14. Entonces quizás dejen de haber tantos temblores y tantas catástrofes por todas partes. Es tiempo de buscar a Dios, no en religiones ni edificios, eso no nos salvará. Nos salva su gracia mediante nuestra fe en Él. Efesios 2, del 8 al 9. Él no habita en templos o edificios hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Dios habita en nosotros, en quienes nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y que nos estamos esforzando por hacer su voluntad día a día. Juan 1:12. Primera de Corintios 3 del 16 al 17. Juan 14:23. Tengamos una relación personal con el Dios bíblico a quien debemos adorar. Oremos a menudo al Padre en el nombre de Jesucristo como Él mismo nos enseñó a hacerlo en Juan 14, 13 al 14. Ayunemos más seguido, una vez cada 8 días o cada 15 días, ayunos de 12 horas o de 24 horas, para limpiarnos de la maldad y liberarnos de malos espíritus o demonios que nos puedan estar atormentando, como demonios de ira, de contienda, de idolatría, de brujería, de lascivia, de lujuria, de adulterio, de envidia, de chisme, de enfermedad, de depresión, etc. El Señor Jesucristo enseñó que solo con oración y ayuno se pueden echar los demonios. Marcos 9, del 17 al 29. Y el dinero que no invertimos en comidas por el ayuno, podemos darlo a los pobres. Es una buena manera de servir al necesitado. Dejaré en el primer comentario de este video el enlace a un video que hice que se llama La oración y el ayuno, para que podamos aprender cómo orar y cómo podemos ayunar. No es matarse de hambre, hermanos y hermanas. Hay que saber hacer el ayuno. Ojalá vean el video. Estudiemos la Biblia también diariamente para conocer la verdad y ser libres de caer en mentiras. Juan 8, 31 al 32. Y cada vez que nos sentemos a leer la Biblia, hagamos primero una oración pidiendo guía divina para que podamos comprender la santa palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro especial, santo, sagrado. Y cuando vayamos a la Biblia, procuremos tener las manos y el corazón limpios para poder comprender. Solo los entendidos en Dios la podrán comprender. Solo los que tienen el Espíritu de Dios consigo podrán entender las palabras registradas en la Biblia. Porque por medio del Espíritu Santo fue escrita. Y por medio del Espíritu Santo podremos entenderla. Y amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo corrompido. Esta es la verdadera religión ante los ojos de Dios. Amar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Y para mantenernos sin mancha de este mundo, esforcémonos por obedecer los mandamientos. Estúdialos en Éxodo 20, en Gálatas 5 del 16 al 26, en Colosenses 3 del 12 al 17, en 1 Corintios 6 del 9 al 20, en Romanos capítulo 8. Invitados a ir a la descripción de este video, está justo debajo. Ahí está el enlace a mi otro canal, para que ojalá lo puedan visitar y ver los videos que he publicado en ese canal también. Es importante el conocimiento, hermanos y hermanas, para no caer en engaños y salir de posibles prisiones espirituales en la que de pronto algunos estén por seguir a falsas doctrinas de hombres que esclavizan y crean cargas, cuyo objetivo en realidad es sacarle dinero a la gente, aprovechándose de su fe e ignorancia bíblica. Mi misión, hermanos y hermanas, es ayudar al pueblo de Dios a tener conocimiento, para que no sea llevado cautivo ni perezca como está profetizado en Isaías 5:13, lo cual sin duda está ocurriendo.
También están los enlaces a mi página en Facebook, por donde intento predicar también, aunque con muchas trabas, porque no se puede hablar libremente de ciertos temas. También están los enlaces a mis grupos en Telegram y WhatsApp. Por ahí trato temas importantes con una mayor libertad. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Que su gracia y paz nos acompañe a todos los santos, estén donde estén en cualquier parte del mundo. Lo ruego en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.